Buenas noches, compañeros. Es un gusto para nosotros invitarlos, darles la bienvenida a esta segunda conferencia que estamos llevando adelante desde Reconstrucción Comunista. Es un proceso que nos hemos enmarcado ya desde hace algún tiempo de debate interno, de formación, de discusión y también específicamente justamente vamos a decir, la puesta en debate público de estas ideas y de estas concepciones. Esta es la segunda de las conferencias que nos hemos planteado, tenemos alguna todavía por delante, pero específicamente hoy tenemos el interés de abordar lo que tiene que ver con el desarrollo más histórico, no como si fuera una clase de historia, porque ninguno de los que estamos aquí somos historiadores, ni mucho menos, pero sí el puntualizar algunos hechos históricos que tienen que ver con el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país específicamente y también focalizarnos en el rol que han tenido los comunistas y sobre todo, y más importante tal vez, el rol que tenemos hoy los comunistas, ¿verdad? Que es en definitiva el objetivo de todo esto. Un poco cuando a veces nosotros debatimos ¿para qué hacemos esto? Nosotros no nos formamos o no debatimos por debatir o para que quede en un papel o para que quede en un video, sino que toda formación para nosotros tiene que estar vinculada a la acción y justamente nos formamos para eso, ¿no? Para entender el pasado, entender el presente, pero para tomar, digamos, definiciones y armas hacia el futuro y hacia lo que es nuestra militancia concreta. Entonces ese es un poco como el marco en el cual vamos a desarrollar hoy. Después de mí va a hablar Gustavo, tal vez con las cuestiones más, digamos, más bajada a tierra o más actuales, pero para hacer una pequeña, digamos, cronología o de algunos hechos que nos parecía importante plantear, nos gustaría capaz que arrancar a entender, sin demorarme mucho, pero con algunas puntualizaciones de cómo se forja o de nuestro país, ¿no? En definitiva, el objetivo de esta conferencia es que algunos de los conceptos que ya planteamos y discutimos en la conferencia anterior, poder puntualizarlos y bajarlos a tierra en el Uruguay. Entonces, para entender eso, lo primero a entender es en el marco de... ¿En qué marco justamente surge nuestro país o cómo se forja y cómo siempre tuvo un rol en el marco del sistema capitalista cuando se desarrolla, ¿no? Y a entender también cómo hemos sido siempre definidos desde afuera, por decirlo de alguna manera. Sobre esto vamos a desarrollar. En particular lo que tiene que ver con la historia de América Latina, para luego ir sobre nuestro país. América Latina digamos, fue conquistada por dos imperios, España y Portugal, que en sí ya tenían un desarrollo tardío del capitalismo, es decir, no eran los principales digamos, centros de poder y de desarrollo de ese momento. Entonces eso hizo que el desarrollo de nuestro continente fuera, digamos, a expensas de imperios que a su vez eran expensas de otros. Entonces eso nos delimitó de alguna forma en lo que tiene que ver con el desarrollo propio del sistema. En este sentido, y en particular en nuestro país, como no tenía grandes riquezas minerales, como no había grandes fuentes de riquezas, ni tampoco una gran cantidad de mano de obra o civilización, digamos, para domesticar, la principal riqueza que tuvo nuestro país y que tiene nuestro país la introdujeron desde afuera, que fue el ganado, ¿no? Es decir, en ese momento se vio que eran buenas tierras para digamos, la ganadería y justamente vino desde afuera la principal riqueza. Luego, para adelantarnos algunos años, obviamente, ¿no? Lo que tiene que ver luego de la consolidación del Estado uruguayo como tal, se da, obviamente, en el marco, imagínense, si pensamos un segundo o si leemos algunos documentos de esa época, lo que tenía que ver con el proceso de inestabilidad política que se estaba desarrollando, ¿no? Imagínense
los distintos intereses que estaban en puja, digamos, para, digamos, ganar uno sobre otro. Y en ese momento, ya con lo que tiene que ver los comerciantes y los dueños de tierras, que eran los principales, digamos, estaba la burguesía como criolla apenas naciendo, ¿no? En estos comerciantes, en estos dueños de pequeños comercios y demás, y la oligarquía, que era la que tenía las tierras y digamos, el campo. Entre ellos, digamos, ya se estaban, obviamente, esos intereses que coincidían, obviamente, desde el punto de vista de clase, y por eso también el objetivo es poder como pensar la historia del Uruguay desde un punto de vista de cómo fueron intercalándose o cómo se fue dando la lucha de clases. Estas clases que tenían intereses de que esta inestabilidad digamos, se bajara, ¿no? Porque para sus intereses económicos no les servía que estuviera todo el tiempo guerrillas y pequeñas guerras y qué sé yo, sino que lo que les interesaba era la paz. Entonces ahí promueven en ese momento al ministro de Guerra Latorre que fuera gobernador. Y ahí es donde nosotros, si nos ponemos a estudiar, colocamos tal vez, yo no diría el inicio del capitalismo, pero donde el capitalismo empieza como a tomar más forma, ¿no? en nuestro país. En ese momento se toman algunas decisiones como el tema del alambrado de los campos, el tema de la marca de ganado, ese tipo de decisiones que fueron, digamos, de alguna manera, obviamente forjando lo que es el capitalismo, vamos a decir, el capitalismo de Estado en ese momento. Luego eso obviamente empieza a acompañar todo un proceso necesario para el sistema capitalista y sobre todo para esta burguesía en ascenso y a esta clase poderosa que se aliaba obviamente con la oligarquía, eran ambos, tenían los mismos intereses, comienzan a forjar efectivamente su Estado. Entonces ahí empiezan a partir de inversiones extranjeras que en ese momento ya no tenía que ver con vamos a decir, España y que eran los que habían venido primero a colocar la riqueza y a conquistar los lugares, sino que ya en ese momento estábamos de nuevo bajo las inversiones, digamos, o los intereses, sobre todo británicos, que eran los que ya habían tomado, digamos, habían retomado su poder en la zona y eran los que ponían básicamente la plata. Entonces ahí estas inversiones empezaron a permitir de alguna forma que la burguesía y la oligarquía empezaron a desarrollar su Estado, con bancos, con redes de transporte, con el tema obviamente de los trenes, que si nosotros nos ponemos a fijar un segundo cómo es la distribución, por ejemplo, del transporte en nuestro país, vemos que todo conduce a Montevideo y al puerto, es decir, todo está moldeado y desarrollado para el interés justamente de esta clase y en ese caso, de las exportaciones y las importaciones, que eran lo que ellos manejaban. Entonces, en realidad, como lo primero a entender es que todo este Estado evidentemente se forja a instancias, a necesidad de la clase burguesa en ascenso, de la oligarquía, y que estas clases están totalmente, digamos, vinculadas y que comparten los intereses. Esto cuando a veces está bueno problematizarlo y entenderlo, cuando a veces hay algunas tendencias que sugieren que puede haber interés, ¿no?, de la burguesía local en algún tipo de desarrollo o de revolución o de cambio, digamos, de mando, cuando en realidad nosotros ya desde el vamos vemos que la burguesía está totalmente, digamos, vinculada y entretejida a los intereses en ese caso, que eran los capitales británicos, pero que luego se fueron desarrollando y ya pasan a ser los intereses al día de hoy del capital, ¿no?, directamente. Entonces, bueno, esto como para ver cómo empieza, digamos, a forjarse el Estado, y con estas primeras inversiones que estaban, bueno, toda la etapa, ¿verdad?, de la inmigración, que muchos de los inmigrantes que venían con un poco de dinero, un poco de capital, y eran los que a veces habrían algún sector productivo pequeño en primera instancia, pero bueno, eran como los pequeños comerciantes también, y con eso, y además de las inversiones ya mencionadas,
y la infraestructura, ¿no? Y que se empieza a desarrollar, se empieza digamos, a nacer y desarrollar lo que es la clase obrera, vamos a decir, el proletariado. Y ya desde ese momento, desde fines, digamos, del siglo XIX, comienzan a aparecer las primeras organizaciones obreras también, ¿no? Ahí se toma el año 1870 como el nacimiento del primer sindicato, que era la Sociedad Tipográfica Montevideana, pero ya desde esos años, unos años antes, ya empezaba, digamos, a ver como cierta, ¿verdad?, propaganda, ya empezaban a llegar, obviamente, por lo que sucedía sobre todo en Europa, propaganda, digamos, obrera y demás, que lo que hizo fue que empezar de alguna manera también a permear, ¿no? En lo que hoy Gustavo muchas veces lo dice, hay muchas organizaciones, vamos a decir, sociales y barriales que hoy existen que son de época de esas épocas, ¿no? Cuando los barrios efectivamente empezaban a crearse, digamos, empezaban a forjarse, los trabajadores empezaban digamos, a consolidar en lugares comunes y se empezaba de alguna manera a forjar lo que era una identidad obrera en contraposición a esta otra, digamos, a la educación formal, a las concepciones formales del Estado que eran, digamos, burgueses, como saben. Luego me voy pasando un poco rápido algunos apuntes, igual que no me va a dar para abordar todo, pero luego con la llegada de lo que se conoce como el vallismo, ¿no? Principios del siglo XX, que ahí es donde a veces más se entiende que es como el desarrollo del Estado, pero ya vemos que el Estado ya venía desarrollándose obviamente antes a instancias y a necesidad del capital, del lugar que el capital necesitaba que Uruguay tuviera, ¿no? En particular, agroexportador, y digamos con el tema de los frigoríficos, la carne, ya en ese momento el desarrollo, había mucha inversión específica para esas cosas, ¿no? Para el tema de los frigoríficos, para el tema de, bueno, del resto de los cultivos, digamos, que se hacían y que necesitaban en general, obviamente, en otros lugares. No era algo específico de nuestro país, sino que era a expensas de lo que necesitaba Europa, y luego en esos años ya también vinculado a las necesidades, por ejemplo, de la guerra, es decir, las guerras que había en Europa, bueno, y acá digamos, éramos los proveedores muchas veces de la alimentación para eso. Es muy conocido el caso del corned beef, por ejemplo, ¿no? que se exportaba para que los soldados luego comieran. En esos primeros años, una cosa que me parecía importante puntualizar es que recién en 1911, ya con algunos años de consolidación, si se quiere, de un movimiento obrero, aunque todavía incipiente, se realiza una primera huelga general de 3 días, que en ese momento fue promovida desde los obreros del tranvía, que como todos sabemos hasta el día de hoy, si los trabajadores del transporte resuelven una huelga o paran, eso obviamente paraliza digamos, al país. Y bueno, esa huelga duró 3 días. Al poquito tiempo de eso, en 1915, en el gobierno de Valle se promulga la ley de las 8 horas de jornada laboral, que en el relato histórico se plantea muchas veces que es una dádiva, ¿no? Básicamente del gobierno del vallismo, y que qué bueno y qué progresista, obviamente, es lo que se plantea, ¿no? Era Valle y todos los avances, sobre todo pensando en lo que fue esa época, digamos, y si mirábamos Uruguay en la región, digamos, era un país que tenía un montón de avances significativos. Y en realidad nosotros, si nos podemos estudiar un poco con nuestra perspectiva, ¿no? La historia, nos damos cuenta que eso no es más ni menos que una conquista, digamos, después de una lucha de años, de muchos años del movimiento obrero, que todavía era, digamos, incipiente y todo lo que se quiera, pero que ya tenía años de consolidación. De hecho, desde las primeras apariciones o las primeras, vamos a decir, jornadas donde ya se planteaba, muchos años antes, la reducción de la jornada laboral,
pasaron casi 50 años hasta que se concretara la ley, lo cual efectivamente parece importante mencionarlo porque no se trata acá de que el gobierno de Valle era más bueno o menos bueno. Cuando nosotros hablamos de lucha de clases y este tipo de reivindicaciones y conquistas concretas, no tiene que ver con que la burguesía, no es un problema moral para la burguesía, ¿verdad? Acceder a tal o cual reivindicación, sino que es un tema de intereses justamente de clases, y siempre lo que termina determinando que quién gana en ese momento concreto, en ese momento histórico, la lucha de clases, tiene que ver con el peso relativo, ¿verdad? Y en realidad otro aspecto que no hay que tampoco dejar de ver es que muchas veces la burguesía tiene que dar concesiones frente a sus propios miedos de que algunas de cosas que están pasando en otros lugares del mundo, ¿no? En la conferencia pasada se mencionaba cómo todo el proceso de la revolución bolchevique hizo que muchos estados, digamos, en Europa y demás, tuvieran que generar, ¿verdad?, un montón de, digamos, las burguesías de Europa tuvieran que ceder a los trabajadores de esos países un montón de derechos, un montón de reivindicaciones, por miedo a que avanzara la revolución en sus países. Y estos son algunos corolarios también de eso, ¿verdad? Es decir, si bien puede entenderse y podríamos tal vez analizar por qué pasó acá y por qué pasó con Valle y no pasó en Argentina o en tal lado, independientemente de eso, son procesos que tienen que ver con esas cosas que pasaban en otros lugares y con la lucha de los trabajadores, la lucha que los trabajadores estaban llevando a lo largo del mundo y que ya lograban coordinar, ¿verdad?, lo que eran las internacionales, bueno, la tercera internacional y luego su internacional sindical, por ejemplo. Es decir, nada de esto tampoco es ajeno, obviamente, a todo eso que discutimos un poco la vez pasada y que en realidad es parte de la historia, ¿no? Luego, para entender un poco más, un poquito más para adelante, también cómo nuestro país, de nuevo volviendo a cómo es nuestra característica de país dependiente, y cómo en cada proceso de reestructura y cambio, digamos, del sistema y del capitalismo, también el país se adaptó a esas necesidades. Como el caso de, luego de la crisis, digamos, que vive el capitalismo en el 29-30, por ahí, posguerra, digamos, y toda la reestructura que se da con la aparición de las empresas transnacionales, ¿verdad?, que empiezan a deslocalizar y reorganizar la estructura de otra manera, reorganizar y relocalizar los procesos productivos de manera distinta, de forma, obviamente, el capital de sacar la mayor ventaja en cada lugar, ¿no? Siempre el objetivo del capital es aumentar su tasa de ganancia, y en ese sentido también nuestro país termina siempre adaptado a eso. Y adaptado a eso por los intereses externos, ¿verdad? Es decir, las inversiones que llegan y que marcan desde afuera cuáles son sus intereses, y también por la decisión de tanto la burguesía local y demás de seguir, de cierta manera, obviamente, porque le interesa, vinculado a esos capitales de manera intrínseca. En ese sentido, también se puede ver cómo en la década del 45 al 55, cuando se da una gran expansión, si se quiere, de lo que es la industrialización o de un proceso de industrialización en nuestro país, que tiene que ver sobre todo con industrias de manufactura liviana, que era efectivamente lo que al capital le servía que se desarrollara en Uruguay. No le iba a interesar que se desarrollara la industria pesada u otro tipo de industrias, pero hasta ahí, digamos, se permitía. Eso obviamente hizo que también se desarrollara en consecuencia la clase obrera industrial, la organización, digamos, de trabajadores, y no en vano coincide con el proceso de auge, ¿verdad?, de lo que tiene que ver no solo con las organizaciones obreras y su lucha y sus debates internos, porque también se estaban dando, obviamente,
acá no vale el pensamiento único y la concepción única, sino que en cada proceso había obviamente una disputa de tendencias, de distintas visiones, y también coincide obviamente con el momento más alto de desarrollo político de este movimiento, ¿no? Del movimiento obrero y de la organización obrera. Algo que también, me estoy como salteando muchas partes, espero que después Gustavo pueda bajar a tierra alguna otra cosa, pero quería, otro de los puntos que me parecía importante, que también, porque cuando nosotros hablamos o se escucha a veces, ¿no?, sobre la historia del Uruguay y, digamos, la historia, por ejemplo, cuando se funda el Frente Amplio y todo ese tipo o sea, esos hechos, siempre se cuenta lo que es como la historia oficial o la versión que hemos escuchado toda nuestra vida. Pero a veces cuando nosotros le damos como una nueva lectura, ¿no?, un nuevo debate, empiezan como a surgir ciertas cosas que está bueno entender. Y tiene que ver como, por ejemplo, en el 64, en el medio de este proceso que estábamos diciendo, se da también un momento donde la línea era de la unificación sindical, la unión programática y demás, y se convoca desde la Unión General de Trabajadores, si no estoy mal, se convoca a lo que luego termina siendo el Congreso del Pueblo. Y a mí me parecía importante o relevante, por lo menos, puntualizarlo, porque no se convoca a una organización o a un congreso de trabajadores o de obreros, sino que ya desde allí podemos ver algunas de las tesis que discutíamos en la conferencia anterior respecto a lo que tiene que ver con las tesis revisionistas de las organizaciones de todo el pueblo, ¿no? Y me parece importante porque también nosotros podemos, digamos, leerlo y ver y decir, qué de avanzada era el programa que se vota en el Congreso del Pueblo igual, ¿no? Respecto a programas que hoy capaz la izquierda puede tener, o algunas partes de la izquierda puede tener. Eso es una cosa. Ahora, no quita igual, hasta, si se quiere, las limitaciones que podía tener en su esencia o en su perspectiva, ¿no? Ese tipo de planteos o organizaciones. Este tipo de movidas, obviamente, siempre promovidas por, sobre todo, el Partido Comunista del Uruguay, que ya había sido fundado, no lo dije al pasar, pero en 1920, y que ya en este momento había dado, digamos, cierto giro, lo que entendemos nosotros, y había adherido, digamos, a las tesis, digamos, del PQ luego de la muerte de Stalin, que entre otras, digamos, sin repasarlas, pero entre otras, una tenía que ver con esto, ¿no? Frentes de todo el pueblo, organizaciones, partidos comunistas fuertes, pero inmersos en frentes más amplios de todo el pueblo. Y ahí obviamente se permite el ingreso o se permite, digamos, ideológicamente se termina cediendo muchas veces, o en general la historia lo ha mostrado, a concepciones que no son las de la clase trabajadora o que no termina siendo un programa que en definitiva defiende los intereses de la clase obrera. Después, también podríamos hacer una conferencia entera solo para debatir el momento histórico que vive el país en el momento de la dictadura, el golpe de Estado y la huelga general. Hay ciertos debates que siguen abiertos, ¿verdad? En lo que es la izquierda del Uruguay, si se quiere, en la izquierda política, pero que nosotros tenemos una visión que también hemos desarrollado y daría para mucho, pero nos parece importante poder puntualizar allí el rol que tuvieron justamente estas tendencias, ¿no? Tanto las dirigencias, digamos, o quienes representaban al Partido Comunista del Uruguay, como otros sectores vinculados, que en cierto momento lo que terminan haciendo estos sectores es apaciguar, ¿verdad?, la lucha, desarticular la organización y plantear como
ciertas verdades que no eran así, ¿no? Puntualmente esto y alguna de las cuestiones que planteé antes se pueden entender mucho mejor en el libro Movimiento de Historia del Movimiento Obrero que escribió Gustavo, que está muy bueno para entender esto porque incluso tiene referencias, documentos adjuntos y demás, que está muy bueno. Pero una de las cosas que nosotros podríamos discutir hoy es cómo se puede plantear, que estos sectores lo planteaban, ¿no? Como que la huelga general había herido de muerte al régimen y luego el régimen vivió ¿cuántos años, verdad? Entonces, cómo estos sectores, a pesar de todo lo que se vivió, porque sin desmerecer ni un poco la lucha y lo que, digamos, tuvieron que pasar los militantes, ¿no? Y obviamente quienes fueron secuestrados, quienes estuvieron en la cárcel, quienes fueron torturados y quienes fueron desaparecidos y muertos, sin sacarle a eso ni un ápice, digamos, de lo que fue, cómo la resolución o el resumen de ese momento puede ser que había sido herido de muerte el régimen. O sea, es como una cosa que no tiene mucho, no parece resistir análisis. Pero bueno, este tipo de concepciones, en realidad, uno diría, es imposible que alguien lo plantee, en realidad hasta el día de hoy se plantean este tipo de cosas, ¿no? A veces como con la verdad delante de los ojos e igual se plantea una visión que contrapone la realidad concreta. Yo voy redondeando por acá. Me parece que obviamente me quedaron cosas por decir, como siempre, pero la idea también era poder complementarnos entre los dos y plantear también, no solo desde el punto de vista histórico, cuál ha sido el rol de lo que nosotros entendemos el revisionismo, sino obviamente que todo esto, aspiramos, nos deje reflexionando de que todo esto nos sirve para cómo plantear las tareas que tenemos por delante. Gracias, Valeria. Camaradas, compañeros, en primer lugar agradecer que hayan acompañado esta convocatoria. Nosotros le damos a instancias como estas una importancia cardinal en el proceso que conduce a nuestro primer congreso. Un proceso que pretendemos sea un mojón de importancia en la vida de nuestro partido, pero sobre todo en la perspectiva de la militancia de nuestro partido. Es decir, estas discusiones programáticas, estas discusiones de matriz histórica, tienen efectivamente ese propósito, el de dotarnos de una visión de la realidad, del mundo, que permita consolidar ideológicamente nuestro partido para asumir las tareas que la hora nos reclama en nuestro país y en el mundo, en tanto militantes comunistas. Ese es el marco general que orienta estas conferencias. El preciso recorrido histórico que hacía Valeria permite, en mi opinión, comprender al menos dos cosas. La primera es cómo la burguesía fue consolidando el capitalismo en Uruguay y su propio Estado en función, naturalmente, de sus intereses, pero en función, sobre todo, del modo en que el Uruguay fue colonizado, desarrollado, etc. Nosotros no contamos, no somos de la vieja Europa ni de un país de Medio Oriente que puede contar su historia en 2000 años. Nosotros podemos contar nuestra historia apenas en 200. Y somos nada más y nada menos que eso, un enclave colocado entre Argentina y Brasil, cuyo fundamento material es la tierra, el puerto y las vacas. Eso es, en última instancia, Uruguay. Y la otra cosa que permite comprender el desarrollo histórico, sobre todo si entendemos que la historia concurre al presente, que nos permite explicar muchas cuestiones del presente y sobre todo nos ofrece indicaciones para prefigurar el futuro. Es decir, que es desde ahí donde hay que buscar la explicación. Lo otro que permite comprender es cómo, no podría ser de otra manera, pero es importante entenderlo, es cómo las organizaciones de la clase obrera se fueron gestando a la par. Cómo la clase obrera, desde su propia consolidación y nacimiento en Uruguay, encontró las herramientas asociativas para resistir los avances del capital. Tal es así que hasta en fechas uno ve el paralelismo entre la consolidación de la burguesía y el desarrollo del movimiento obrero. Si a nosotros nos preguntaran hoy
¿Cuál es la experiencia asociativa más influyente de la burguesía en la historia del Uruguay? Nosotros contestaríamos la Asociación Rural del Uruguay, ¿verdad? Sin ninguna duda es, incluso hoy, más allá de la Cámara de Industria o la Asociación de Bancos, ¿no? Sigue siendo, porque la renta de la tierra sigue siendo la fuente de la riqueza nacional. La Asociación Rural del Uruguay es la experiencia más influyente en términos políticos y económicos que ha tenido la burguesía en la historia del Uruguay. Bueno, se funda en 1870, igual que el sindicato tipográfico, primer sindicato, bueno, digamos, sí, entonces. Es decir, en paralelo al surgimiento de la Asociación de la Burguesía aparecía el movimiento obrero organizado. Del mismo modo, si uno quiere reproducir esta lógica escolarizante que dice que Uruguay siempre ha sido una república democrática, que no sé qué, ¿no? Ciertamente Uruguay ha sido una república y acá no hay monarquía. Ahora, aunque parezca contradictorio, sí uno puede afirmar que sí hay como una dinastía. Si alguien se toma el trabajo de ir a los anales, las memorias de la Asociación Rural del Uruguay del año 1870 a la fecha, va a ver cómo los mismos apellidos se repiten año tras año, año tras año, año tras año, desde su fundación en 1870 hasta el presente, casi que sin variación. Y si coteja esos apellidos con la formación del aparato político de la clase dominante, del Partido Nacional sobre todo, pero también del Partido Colorado, sus presidentes, sus senadores, sus ministros, ¿no? va a ver el carácter indisoluble de esa oligarquía criolla con una consolidación de. El movimiento obrero uruguayo, como fue dicho en sus comienzos, tiene una impronta marcadamente anarquista, debe su forma de organización al impulso de la inmigración europea y los trabajadores que venían con aquella experiencia. El marxismo llega tardíamente, digamos, en el mismo periodo del militarismo de Uruguay, de la Torre, pero tardíamente, a Uruguay. América Latina también, pero por ejemplo en México en 1850, 2 años después, ya se editaba el Manifiesto Comunista. En Uruguay este proceso se da un poco más tarde. Estos trabajadores consolidan las primeras experiencias de organización sindical, sindicatos por oficio, es decir, no se juntaban los panaderos, los sastres, los carpinteros, sindicatos por oficio, hasta que, como consecuencia, esto lo vimos en la conferencia anterior, del impacto que produce la Revolución de Octubre de 1917 y de los debates al interior del movimiento obrero, se funda en Uruguay, aceptando las condiciones que imponía la Internacional Comunista, el Partido Comunista en 1920. Al frente de este partido estaba Eugenio Gómez, esto también lo hemos visto, hombre de extracción obrera, obrero portuario, con la activa militancia también internacional en la Internacional Sindical Roja, la sección internacional de la Tercera Internacional. Ahí comienza un proceso que modifica el movimiento obrero para siempre, que hasta el día de hoy, como lo conocemos hoy, que son los sindicatos por rama, ¿verdad? Los grandes sindicatos por rama, lo que aumenta significativamente la fuerza de los trabajadores, su capacidad de presión, de parar, de afectar los intereses del capital. Nada en la historia del Uruguay puede entenderse, en nuestra opinión, sin entender el rol de los trabajadores y sobre todo sin entender el rol de los marxistas, el rol de los comunistas en las organizaciones de los trabajadores. Por lo menos en el siglo XX no hay forma de entender lo que ha pasado en la historia del Uruguay sin entender eso, el rol de la clase obrera y el rol de los comunistas en la clase obrera. Durante esos años, los años de Gómez, el sindicalismo adquiere la forma de un sindicalismo de clase. Esa consigna que nosotros hoy retomamos de clase contra clase, esa consigna es una consigna de esa época, en donde el movimiento obrero se autopercibía a sí mismo, como lo hemos dicho muchas veces, como un sujeto social de transformaciones portador de un proyecto histórico propio de los trabajadores, en confrontación con el proyecto de la burguesía. Al mismo tiempo, ese movimiento obrero en sus definiciones programáticas, en sus discursos, en sus reivindicaciones públicas, establecía, además de las condiciones materiales concretas, la reducción de la jornada de trabajo, mejores salarios, en fin, abordaba cuestiones que hoy el movimiento sindical ha abandonado, dejado por el camino, o por lo menos las estratégicas, es decir, las del internacionalismo proletario, el apoyo a las revoluciones en el mundo, la de una sociedad sin explotados y explotadores, no de forma declarativa, sino el movimiento obrero operando en la realidad para avanzar en esa dirección, y otro conjunto de cosas que hacían a la cuestión obrera. Lo hemos dicho también, pero el autodidactismo, el mutuo didactismo, la alfabetización de los trabajadores, la industria frigorífica, por ejemplo, fue una industria madre, la Federación de la Carne llegó a tener grupos filodramáticos
cuestiones de la época, ¿no? Escuelas de oficio dentro del sindicato, 3 grupos de teatro. Los estatutos del sindicato colocaban al responsable de la biblioteca después del presidente. Se elegía el presidente y el segundo más votado era el responsable de la biblioteca. ¿No? Es decir, para ver la jerarquía o la centralidad que tenían esas tareas en la formación de aquel movimiento obrero. Clubes deportivos de todo tipo, en fin, insisto, todos los aspectos que hacían la cuestión obrera estaban colocados en la conformación de aquellos sindicatos. Gómez, como ya dijimos, dirige el partido hasta el año 55. En el año 55, a partir de una conspiración interna, se da un golpe contra Gómez y toma la conducción del partido Arismendi, y ahí es donde nosotros ubicamos el comienzo de la era revisionista, el comienzo de las ideas revisionistas al interior del Partido Comunista. Esto no oculta, y hay que decirlo siempre, a la hora de criticar el revisionismo con toda dureza y de entender que el revisionismo es responsable de la introducción de las ideas burguesas del movimiento obrero, hay que reconocer el valor, la consecuencia de los militantes de base de ese partido durante toda la historia. Es decir, hay que ser capaz de separar con mucha claridad al trabajador convencido que esa era la herramienta y que se identificaba con una disposición tal a dar su propia vida, con la dirección que sí era consciente del proceso que estaba llevando adelante. Arismendi rápidamente se convierte en un individuo que defiende con devoción, pero con verdadera devoción, las tesis de Khrushchev en el 20 Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, aquella que ya vimos, del partido de todo el pueblo y no el partido de la clase obrera, de ignorar la dictadura del proletariado por la posibilidad de la vía pacífica al socialismo y de la coexistencia pacífica entre el comunismo y el capitalismo, grosso modo y en síntesis, ¿no? Defendiendo esto y siendo portador de un partido que tenía una enorme influencia en la clase obrera, comienza este proceso en donde Arismendi define la teoría de la Revolución de Uruguay, un híbrido que toma cuestiones del eurocomunismo europeo, sobre todo Togliatti, un dirigente italiano. Italia, ustedes saben, supo tener uno de los partidos comunistas más importantes del mundo, más grandes del mundo, con un rol destacadísimo de los partisanos en la lucha contra el fascismo, con un nivel de compatibilidad extraordinario. El Partido Comunista Italiano y los italianos, la clase obrera italiana, colgó en la plaza Mussolini. Lo colgó en la plaza. Es decir, ¿no? A ese nivel de combatividad, el revisionismo fue capaz de llevarlo de la mano, entre otros, de Togliatti, a un partido de barniz socialdemócrata que, bueno, hace unos días recibimos la noticia del triunfo en Italia de las expresiones más repugnantes de la derecha mundial, producto, entre otras cosas, de cuál fue la deriva, digamos, que llevó al movimiento obrero estas conducciones y estas ideas. ¿Qué plantea Arismendi en esto de la teoría de la Revolución Uruguaya? Lo que llamó los 3 círculos de la táctica. Esto es importante entenderlo porque explica buena parte de las cosas que hoy vemos. ¿Cuáles son los 3 círculos de la táctica? Por un lado, un gran movimiento obrero unificado. Ese era el primer círculo de la táctica. Unificar el conjunto del movimiento obrero, proceso que se da a mitad de la década del 60, Congreso del Pueblo 64, CNT 66. El segundo círculo de la táctica era la unidad de todas las fuerzas políticas de la izquierda y el progresismo, las fuerzas avanzadas, incluso sectores avanzados de los partidos tradicionales. Este proceso se consolida con el Frente Amplio. Hay que reconocer en esto el éxito, ¿no?, de la política del partido. Es decir, lo que en el año 57, en un congreso del año 57 se plantea, unas décadas después se materializa en la realidad. Un gran movimiento obrero unificado, un gran frente con las fuerzas progresistas y sectores de los partidos tradicionales, que termina siendo el Frente Amplio, y un gran partido comunista en el medio que dinamice y desarrolle. Este es el centro de la teoría de la Revolución de Uruguay. La lógica que inspiraba esto es que el propio proceso de la lucha iba a colocar al círculo duro de la táctica al frente de los círculos más amplios, y por la vía de la aproximación gradualista al poder, Uruguay viviría el socialismo. Esto es un esquema grosero, desde luego, ¿no? Pero así se planteaban las cosas. Diferente a la idea que tenía la propia Internacional Comunista, que planteaba la necesidad de los frentes populares y hasta los frentes únicos, con otros sectores, no solo de la clase obrera, sino hasta con sectores de la pequeña burguesía, siempre y cuando estos frentes populares o frentes únicos fueran conducidos por la clase obrera. Es decir, una cosa es que sectores de la burguesía,
de la pequeña burguesía sobre todo, en crisis, adhieran a un programa de transformación revolucionaria, por lo menos temporalmente. Y otra cosa, o sector de la intelectualidad, en fin. Y otra cosa absolutamente distinta es colocar a la clase obrera en la saga del programa y del proyecto histórico de la burguesía. Esto fue lo que finalmente ocurrió. Porque ni el programa del Frente Amplio del 71, que era bastante más avanzado que el actual, por cierto, en términos de medida, no era un programa socialista, ni la clase obrera estaba al frente de la conducción de eso. Por el contrario, se subordinaba la clase obrera a intereses que no eran los intereses propios. Durante el correr del tiempo y sobre todo post-dictadura, esto quedó aún más patentizado, más claro en la realidad. Sobre todo con el ingreso ya directo del Frente Amplio, sectores de la alta burguesía, en su conducción, etcétera, etcétera. A niveles que uno piensa que los fundadores del Frente Amplio o parte del pueblo que en el 71 vio con beneplácito, digamos, aquella confluencia programática avanzada de los sectores del pueblo en lucha contra la arremetida de la derecha y la eventualidad de un golpe de Estado, uno sabe, 30 años después se sorprendían de la metamorfosis que había ocurrido ahí, digamos, ¿no? Es decir, a niveles inauditos, ¿no? No solo en relación con la burguesía y el imperialismo, sino en su propio programa, en su propia realidad. ¿Cuál era el segundo elemento que planteaban? Este es un elemento que digamos, de la idea de subordinar la clase obrera al programa de la pequeña burguesía, es un elemento que en los 15 años viendo Frente Amplio lo vimos con claridad, ¿verdad? Ahí podemos luego recurrir a 200.000 ejemplos claros, ¿no? De quién cuál fue la clase social que condujo la política económica del progresismo. Sobre todo la política política es economía concentrada, decían los clásicos. Entonces, quien conduce la política económica termina por determinar, valga la redundancia, el conjunto de la acción política. Bueno, ¿quién condujo el proyecto político del progresismo en términos económicos durante los 15 años de su gobierno? Efectivamente, no fue la clase obrera. ¿A qué nivel de subordinación se puso la clase obrera durante ese periodo? Tal vez ni siquiera en tiempo del vallismo se haya visto cosa igual. Es decir, la clase obrera defendiendo la inversión extranjera directa, la clase obrera defendiendo los saqueos ambientales, la clase obrera defendiendo, porque ese era el proyecto del cambio, ¿no? La clase obrera defendiendo las rebajas salariales, la clase obrera a ese nivel se llegó. Y a ver a las figuras del gobierno en la relación más carnal y obscena con el imperialismo, y sobre todo con el imperialismo norteamericano, que nunca antes se haya visto. Que nunca antes se haya visto. En el mundo hay un embajador de los Estados Unidos, en el mundo se mueve por la calle va a la esquina con un aparato de seguridad que casi que invulnerable. En Uruguay hubo varios embajadores de Estados Unidos en los 15 años del Frente Amplio y todos fueron muy amigos del Frente, pero hubo una en particular, Yulisa Reynoso, no sé si se acuerdan ustedes, iba al Quincho Varela a tomar vino con Mujica, bailaba arriba de una mesa, iba a la llamada. Eso era Uruguay. Es decir, seguramente si alguien le ofrece a esa embajadora, a Yulisa Reynoso, le decían, señora, mire, tengo la credencial, puede votar en Uruguay. No había ninguna duda quién votaba. Como del mismo modo que si al gerente de UPM se le otorga la credencial y dice, señor, usted puede votar mañana, entre todas las opciones que hay acá. No sé hoy, pero durante el gobierno del Frente Amplio no tenía duda a quién votar en favor de sus intereses. El gerente de UPM hubiera votado, ¿no? El dueño de UPM, sin ninguna duda, hubiera votado por el Frente Amplio porque nadie defendía más sus intereses ellos, a partir sobre todo de una política que ofrece y propicia las condiciones para la reproducción exponencial de la tasa de ganancia de la inversión extranjera directa, al tiempo que regula los salarios, controla, contiene aquello que dijimos muchas veces. ¿Cuál es el sueño de oro? Si se me permite, ¿cuál sería el orgasmo de la burguesía? Un gobierno que le asegure la paz social y la reproducción de su tasa de ganancia. Eso fue el Frente Amplio. Le aseguró la paz social y la reproducción de la tasa de ganancia. El sueño de oro de cualquier burgués. Y ese es el rol que juegan los progresistas en todas las regiones del mundo. Ese es el rol. Por eso, y este es un debate central con los revisionistas, por eso nunca después de una experiencia de los revisionistas lo que sucede en la revolución o las transformaciones más radicales. Siempre a gobiernos como estos lo sucede a la derecha. Esto es una constante histórica.
casi sin excepción. La única excepción fue la del gobierno de Kerensky, digamos, ¿no? Que le sucedió una revolución, pero no era comparable también con esta situación. Durante el siglo XX no hay una sola experiencia de un gobierno encabezado por los revisionistas, los reformistas, que desarrollen esta política, que luego sea... ¿no? Esto contradice también una teoría que buena parte de la izquierda radical, sobre todo el movismo, defiende, que es: las masas hacen su experiencia y cuando hacen su experiencia entonces avanzan. No. O las masas tienen que probar. No me acuerdo, disculpe la grosería, pero el debate esto, no es cierto que en la vida hay que probar por probar. Yo nunca probé mierda, ya sé que no me gusta. No hace falta probar. Entonces las masas, ¿por qué? Si yo puedo evitarle a las masas hacer una experiencia cuyo resultado va a ser este, no tienen que pasar por ese camino. Si pasan es por nuestra debilidad, porque no fuimos capaces antes de conducir ese proceso en otra dirección. No es que las masas tengan obligatoriamente que pasar la experiencia del reformismo para después eventualmente avanzar. Porque lo que pasa con las masas cuando pasa eso es que luego terminan, producto de la propia excepción, votando gobiernos de derecha o de ultraderecha, o lo que hoy vemos en el mundo. Entonces, para ir resumiendo, un primer debate con nosotros que tenemos con el revisionismo, concebiendo que el revisionismo es exactamente eso, la introducción de las ideas burguesas en el seno del movimiento obrero a partir de valerse del cuerpo teórico de la perspectiva de los trabajadores, es decir, del marxismo, mellarle su filo, tergiversarlo, domesticarlo, descafeinarlo, hacer un marxismo inofensivo, y entonces a partir de ahí podemos justificar estas cosas. El gradualismo, estas ideas de la democracia avanzada, por ejemplo, ¿no? Es decir, que se supone que a partir de una sucesión de avances democráticos llegamos al socialismo, ¿no? Las ideas que sus orígenes pueden estar en Berten y antes también, ¿no? Que hoy moldean la idea de buena parte de la izquierda y de los trabajadores en Uruguay. Incluso los trabajadores que más luchan, los más conscientes, están moldeados por esa idea. Como si la democracia fuera una abstracción, como si no hubiera una democracia con un apellido de clase, digamos, ¿no? O como si la democracia en sí misma, que siempre es mejor a una dictadura fascista, eso no hay ninguna duda, ¿no? Pero como, sobre todo, mejor para accionar de nuestras ideas y nuestro desarrollo en la legalidad que en la clandestinidad, ¿no? Pero desde el punto de vista de las masas y de los trabajadores, la democracia, sobre todo la nuestra, que es la democracia de los ricos, no es la democracia que le garantiza en sí misma una calidad de vida por la forma en que se construyen las relaciones con el Estado. No es votando cada 5 años que el individuo al día siguiente mejoró su calidad de vida, de su familia, de sus hijos y accedió a más derechos, etcétera, etcétera. Sino a partir de otras cosas. Sobre todo de la lucha organizada. No hay una sola conquista en la historia de la clase obrera del mundo, y en Uruguay tampoco, que no haya estado mediado por prolongadas, intensas, consecuentes y hasta sangrientas luchas. En Uruguay se vota la ley de 8 horas, lo decía Valeria, en 1915, está precedida desde 1850, 60, ya la primera, los mineros de Cuñapirú es una localidad de Rivera, la minería, ahí se traía oro, ya en esa época estaban desarrollando la lucha por las 8 horas. En el mundo, en 1838, la Carta de los Pueblos, que de origen del cartismo, el movimiento sindical más importante de la época, en Inglaterra, exigía la reducción de la jornada laboral. En 1886 era la jornada en Chicago, donde termina colgado la horca a los trabajadores. Entonces, ¿qué es esto de que las 8 horas es una regalía graciosa del gobierno de Valle? ¿No? Que se le ocurrió sí, que estaba mentira, es el resultado real, concreto de la lucha obrera. Con sangre conquistó la clase obrera las 8 horas, con sangre de verdad, ¿no? Y así cada una de las cuestiones que pautan hoy. Un segundo debate central, ese sí central para nosotros con el revisionismo. El problema de las vías, que tiene que ver con esto, con la excesiva confianza que ellos tienen en el desarrollo democrático y en eso. Tanto la experiencia del gobierno progresista como la de todo lo que se llamó el ciclo progresista en la región nos ofrecen a nosotros evidencias sobradas para demostrar que finalmente estos gobiernos hacen retroceder la conciencia y la organización de las personas. No la hacen avanzar, sino retroceder. Colocan como perspectiva, digamos, casi que filosófica, el positivismo. Esta es la realidad. La realidad no puede ser cambiada de modo, digamos, estructural, y por tanto, lo único que le queda a los trabajadores es maquillar las aristas más regresivas del capitalismo, luchar para aumentar algún derecho más o para ampliar los derechos y reducir las brechas entre los ricos y los pobres, que el proceso final siempre es lo contrario, ¿no?
Es crucial para nosotros el problema de debatir el tema de las vías, ¿no? Con el revisionismo. Luego tenemos un debate en otra conferencia, digamos, en torno a cómo pensamos nosotros ese proceso. Pero veamos hoy cómo lo piensa el revisionismo. Los partidos comunistas conducidos por el revisionismo no preparan a la clase obrera para tomar el poder, que es en última instancia el rol central. Aquello de Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. Entonces, no preparan a la clase obrera para tomar el poder. Y tampoco preparan a la clase obrera para comprender que no hay posibilidad, no hubo ni habrá posibilidad de un proceso revolucionario serio sin la clase obrera al frente, derrotando definitivamente, destruyendo el aparato administrativo, burocrático y militar del Estado burgués. No hay forma. A este respecto hay dos o tres citas, pero del todo importante, para ver cómo niegan la propia esencia del marxismo. Ya en la crítica al programa de Gotha, Marx decía: la fuerza ha sido siempre en la historia la partera en la preñez del viejo régimen y el alumbramiento del nuevo, ¿no? Esto no es es decir, no es una incitación de Marx al ejercicio de la violencia porque la violencia sea, ¿no? Es la comprensión real que a lo largo de la historia, ¿no? La fuerza ha sido la que determinó la preñez de lo nuevo y la preñez de lo viejo. Decía años después Lenin: no es marxista más que el que amplía la aceptación de la lucha de clases hasta el reconocimiento de la dictadura del proletariado. Es decir, entender que para ser consecuentemente marxista no alcanza con el reconocimiento de la lucha de clases, sino con comprender que la lucha de clases o conduce inexorablemente a la dictadura del proletariado y el gobierno de los trabajadores o conduce a la derrota. Estos elementos el revisionismo los oculta, los niega, como oculta la concepción de que la insurrección de masas y la toma del poder por los trabajadores es acaso la expresión más elevada de la lucha de clases en los momentos determinados. Lo oculta, lo niega, domestica. Pero veamos sobre el final rápidamente 4 o 5 ejemplos recientes de esto. Hace semanas atrás, el portal del PIT-CNT, la central más, la única, digamos, en Uruguay, de enorme prestigio, de peso social, de cientos de miles de trabajadores afiliados, un actor social inocultable, insoslayable en la realidad política uruguaya, entrevistaba a uno de los referentes más importantes del revisionismo en Uruguay, Jorge Bermúdez, un dirigente de la Federación Uruguaya de la Salud, de 20 no sé cuántos años dirigiendo la Federación Uruguaya de la Salud, miembro de la dirección del Partido Comunista de Uruguay, supo ser legislador suplente de esa fuerza política, hombre de dilatada experiencia sindical, de vasta historia militante, con formación política, no es ningún improvisado en esto. Y entonces, para explicar la situación actual de la clase obrera, ayer se volvió a conocer datos oficiales que hablan del crecimiento de la pobreza, que los datos oficiales lo ubican del 11%, y más alarmante aún es el crecimiento de la pobreza infantil en Uruguay. Para explicar esa situación decía: los pobres que votaron a los ricos se equivocaron. A mí me parece que con el ejemplo concreto se puede entender cuál es la lógica del revisionismo, ¿no? Los pobres que votaron a los ricos se equivocaron. Si uno se fuera a tomar en serio ese razonamiento, tendría que empezar por decir, bueno, que los pobres votan a los ricos, ¿no? Eso existe desde el nacimiento mismo de la democracia, ¿no? Cuando dejaron votar a los pobres, antes no votaban los pobres, ¿no? Se votaban los ricos entre ellos. Cuando dejaron a votar a los pobres, se garantizaron de que una parte de los pobres no votaran a ellos, porque si no hubieran perdido, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que determinan eso? Múltiples, los materiales, los culturales, múltiples. Pero eso ocurrió siempre, por tanto no ofrece ninguna novedad. Ahora, si lo que se quiere decir, Bermúdez, que de última lo que sí quiere decir, es que hoy gobierna acá la calle, la derecha, no sé qué, por culpa de los pobres, entonces hay que decir, eso es un razonamiento miserable, de un individuo miserable, que le echa la culpa a los pobres, al mismo tiempo que consciente o inconscientemente exime de responsabilidad a los ricos de del estado de cosas de la cuestión social. El rol de los comunistas, se decía hoy acá, es exactamente el contrario a ese. Exactamente. O sea, eso es lo que no tiene que hacer un comunista. ¿Qué tiene que hacer un comunista? Es comprender exactamente lo contrario. Y jamás echarle la culpa al pueblo de las consecuencias de la acción de la clase dominante.
Y Bermúdez, que fue protagonista, defensor y entusiasta en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, lo que debería saber es que una buena parte, si no la determinante, que explica por qué los pobres votaron a los ricos, es por los 15 años de su gobierno. Porque un gobierno que le resuelve a la gente la educación, el pan, la comida, el alimento, el espíritu, la cultura, el arte, el bienestar de los niños, ese gobierno no pierde, gana. Entonces, ¿cuándo pierde un gobierno? Cuando deja de recibir el favor de la masa, cuando decepciona las masas y cuando no resuelve sus problemas. Porque la gente en última instancia también vota en función de sus intereses, con más o menos elementos, pero vota en función de sus intereses. Entonces, ese es el accionar concreto del revisionismo en Uruguay. Veamos otro ejemplo, creo que lo vimos en otras 2 o 3, en algunas charlas anteriores, pero en el momento sindical esto es muy claro. Cuando la única alternativa que se plantea en términos programáticos para la clase obrera hoy es acumulemos para que el bloque social de los cambios, esta expresión que pretende decir que hay un bloque social que integra el Frente Amplio en su conjunto, más la clase obrera, más estudiantado, más no sé qué, como fuerza social, motriz del cambio. Esto es un cambalache, es la Biblia del Calefón, ¿verdad? Porque adentro del Frente Amplio, en realidad, sectores importantes de la clase obrera y también sectores de la burguesía, incluso de la alta burguesía, impulsando los procesos. Y no hay un movimiento obrero que se plantee lo contrario, que se plantee con claridad. Defendamos la construcción de una herramienta de los trabajadores en el plano social y político capaz de conducir a las masas a un proceso de transformación estructural de la vida de este país que pase por las cosas que programáticamente no habla más el movimiento obrero. Por ejemplo, la base de cualquier estructura programática en Uruguay de transformación radical pasa por el problema de la tierra, por ejemplo. La reforma agraria, el comercio exterior, el problema de la banca, etcétera, 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 ¿verdad? Esas son las cosas que, ¿dónde están? ¿En cuál programa de los trabajadores hoy aparece con claridad cuál es la reforma agraria que Uruguay precisa hoy para industrializar el campo? Puede ocurrir aquí 2 cosas. Una es, la tierra ya no es importante, ¿no? Parece que en Uruguay nadie podría afirmar tal extremo, ¿no? O hemos renunciado programáticamente a luchar por la tierra. Y esta es la explicación real. Se ha renunciado programáticamente en el enunciado y en los hechos, en los 2 lados. Porque no aparece ni escrito y porque en los hechos no hay una sola acción que vaya en esa dirección. Ni hablar de otras cosas, ¿no? O cuando se admite como natural que en el marco de la distribución, de la puja distributiva, como dicen ahora, ¿no? de la lucha entre el capital y el trabajo, se admite como natural que el trabajador deba renunciar temporalmente, ¿no? a ciertos beneficios para salvar los intereses del capital. Esto es moneda corriente todos los días del movimiento sindical. Y no es simplemente lo hago porque me quedo sin trabajo o no sé qué, situaciones extremas, además que incluso podrían hasta desde el punto de vista individual justificarse. Lo que no puede de modo alguno ser justificado, y mucho menos ser justificado desde el punto de vista del marxismo-leninismo, es que esa sea una orientación generalizada. Que eso es lo que se le diga a los trabajadores. Que eso sea la forma en que se pretende que la lucha adquiera masividad y contundencia sobre el renunciamiento, sobre la rebaja de principios, sobre ausencia de cualquier lucha ofensiva. Hoy todas las luchas del movimiento sindical son de carácter defensivo. Luchamos para que no nos saquen lo que ya tenemos. O en el mejor de los casos luchamos para que se nos reajuste en función del crecimiento inflacionario. Pero nunca una lucha ofensiva por ganar más, nunca una lucha ofensiva por aumentar en serio. Entonces para nosotros es fundamental entender que la lucha ideológica frontal contra el revisionismo hay que darla en todos los planos. En el plano del debate teórico, en el plano del debate filosófico, porque ellos niegan, digamos, en el fondo, niegan a la clase obrera como sujeto histórico universal de transformación, como sujeto social de los cambios. Y en el plano práctico, porque nosotros tenemos que seguir defendiendo esta idea que tantas veces hemos fundamentado y que forma parte de nuestra esencia como marxista-leninista, de que solo con la clase obrera al frente se podrá desarrollar al frente, es decir, no hay revolución que perdure en el tiempo si la clase obrera no es su protagonista estructural, no su destinatario, sino su protagonista estructural. La clase obrera no es el protagonista real, no su destinatario, ¿no?
doy o no sé qué, o concedo, o monto un modelo de asistencia o planificación social, etc. No, sino la clase obrera al frente mismo del proceso de transformación. Y por otro lado, porque si nosotros pretendemos detener no solo el avance de la derecha en el mundo, sino al mismo tiempo devolverle a la clase obrera, a las ideas avanzadas, su significado original, ¿no? Hay que sacar del medio el revisionismo, hay que luchar contra el revisionismo que aparece como ese quiste en el corazón de las ideas del movimiento obrero. Eso es exactamente, el quiste que aparece ahí que hay que extirpar. Solo estirpando ese quiste puede generarse esa condición. Y esto no es fácil en estos tiempos porque la fuerza de las ideas revisionistas es infinitamente mayor a la nuestra, porque la fuerza en cuanto a su capacidad de difusión, de penetración, de conducción del movimiento obrero, pero no porque no sea difícil deja de ser necesario, y además porque la propia acción del revisionismo los conduce más tarde o más temprano al callejón sin salida. Y su callejón sin salida es el que se encuentran hoy. Ese es el callejón sin salida. Podrán ganar una elección más, podrán ganar una elección menos, podrán disfrutar de una breve brisa de viento a su favor cuando la economía va bien o mal, pero van a ser arrasados por el huracán de la historia sin ninguna duda, porque no pueden ofrecer ninguna solución a los problemas de fondo de la clase obrera y del pueblo. Ninguna solución a los problemas de fondo de la clase obrera de la grande mayoría. Yo voy, en todo caso, redondeando por acá para abrir un poco más también la discusión y el debate, pero si es condición de posibilidad para la Revolución de Uruguay derrotar al oportunismo y al revisionismo y a todas las formas de reformismo, ese fenómeno no cristalizará si no somos nosotros capaces también de construir una poderosa herramienta capaz de desarrollar esa tarea. Y esa poderosa herramienta capaz de desarrollar esa tarea es un partido arraizado fuertemente en el seno de la clase obrera y dotado, coaccionado ideológicamente en la ciencia del marxismo-leninismo. Esa es la condición de posibilidad también para derrotar a las ideas del revisionismo. Y nosotros, con la modestia de nuestra fuerza y consciente de todas nuestras limitaciones, pretendemos aportar en esa dirección, ¿no? En la dirección de construir esa herramienta, o por lo menos ser parte de esa herramienta como necesidad histórica de la clase obrera en Uruguay y en el mundo. No mucho más, por lo menos, de lo que podría aportar yo desde acá.